Bueno, seguimos hablando sobre la situación de la frontera con Argentina, de las fronteras que siguen cerradas, lo que nos decía hace un rato el jefe de puestos de control migratorios del departamento de Itapúa, que todo sigue igual. La situación ahí en esa zona del país, en Encarnación, en Itapúa, que no se sabe, hay mucha incertidumbre de cuándo finalmente Argentina abrirá las fronteras, siguen cerradas, no cumplieron con lo que habían anticipado que sería la reapertura este fin de semana. Y bueno, estamos ya en comunicación con el doctor Roberto Ruiz Díaz Labrano. Él es doctor en Ciencias Jurídicas por la UNA, profesor titular de la Cátedra de Derecho Internacional Privado, profesor titular también de Derecho de la Integración, profesor en la maestría en Derecho de Integración y Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, expresidente y miembro del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur y bueno, mucho más. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Sí, el ¿Cómo está? currículo, doctor, y hay que agregar que fue mi profesor también en estas dos materias en la UNA. Sí, la verdad es que a veces satisfacciones, a veces no sé, otra cosa también, pero en general satisfacciones de los años que llevo en la docencia, son más de 43 años, 44 por allá, desde que comencé como auxiliar, y es una vocación. Es muy apasionante el derecho internacional, ¿verdad? Por los libros también que ha emitido, súper interesante en la materia. Sí, la verdad es que yo siento pasión por todo lo que guarda relación con el derecho en general y el derecho internacional privado y la integración particularmente. Doctor, ¿cómo ve la situación que podemos analizar sobre lo que está pasando con Argentina? Ellos anuncian que el fin de semana se iba a reabrir las fronteras, no lo hicieron. Hay aparentemente, podríamos decir, una discriminación contra Paraguay, porque sí, ya se abrieron las fronteras con otros países, como Chile y Brasil, por ejemplo. Sí, bueno, comencemos por algo. Yo participo en un grupo de derecho constitucional en Paraguay y en un momento dado se puso en tela de juicio si el Estado podía adoptar medidas sanitarias o restricciones de tipo sanitario. Eso en Paraguay. Y para poner un poco en contexto las dificultades que a veces acarrea o interpretaciones que acarrean las medidas que fueron adoptadas. Yo veo una serie de decisiones, resoluciones del Ministerio de Migraciones, digamos, de la Argentina, ¿verdad? Hay muchísimas exigencias, seguramente también con aquellos países con los cuales ya se abrió la frontera. Con relación a Paraguay, en algún sentido yo también tengo esa sensación, pero es una sensación. En principio, el otro problema es que en la Argentina es un Estado federal, entonces tienen disposiciones departamentales, digamos, ¿verdad? Y tienen disposiciones nacionales. Y ahí está otra de las dificultades, ¿verdad? Porque hay disposiciones que se refieren al mismo tema. En principio, yo no veo ningún motivo, digamos, para que la frontera ya no fuera abierta sin perjuicio de cumplir los requisitos sanitarios que ellos imponen, y esos requisitos lamentablemente nosotros no tenemos influencia. Eso va a depender mucho de las negociaciones que haga nuestra Cancillería con el canciller y también con las autoridades fronterizas, ¿verdad? Yo quisiera alentar la posibilidad de que esto se abra porque es una necesidad, pero no es tan fácil, digamos, no es tan fácil forzar una apertura. A ver si vamos por allí. Ustedes me pueden preguntar. Mm. Da esa sensación entonces también de parte suya, doctor, que sabe mucho sobre esto, ¿verdad? El derecho internacional, las cuestiones diplomáticas, porque se abre la frontera con Brasil, con Chile, con Uruguay, ¿y qué pasa con Paraguay? Tantas exigencias, ponen un límite, un cupo, por ejemplo, de 800 paraguayos, no sé si es por a nivel ya general, a nivel país o por frontera. Hay muchas confusiones todavía y sobre todo el gran perjuicio que ocasiona este cierre de fronteras desde hace tanto tiempo, un año y Sí, medio. nosotros estamos en una situación, hoy por hoy estamos en una situación bastante
mejor incluso que otros países, ¿verdad? En el tema del control de la pandemia en sí. Los números son muy elocuentes, ¿verdad? Así que yo interpreto esta exigencia como un poquitito el hecho de que también quieren proteger la posibilidad de que, los paraguayos vayan a la Argentina y compren, y naturalmente que eso va a ocurrir, ¿verdad? Porque los precios están muy distanciados en todo sentido, combustible, combustibles, todo ese tipo de cosas. Y hay dificultades, se tiene que hacer una política un poco intensa, diplomática intensa, porque más allá de este tipo de cuestiones, que no es culpa de Paraguay tampoco, ¿verdad? Entonces está claro que están protegiendo eso, ¿verdad? Sobre todo acá en la frontera con la Argentina, la que nos queda más cerca, a través de Puerto Falcón. Se dan pequeños pasos, pero los requisitos que veo en algunas decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones Argentina son terribles, ¿verdad? Terribles para gente humilde que no va a poder tener condiciones de cumplir con todos estos requisitos. Es casi imposible todo lo que piden, doctor. Y claro, porque te piden prácticamente 2 pruebas de PCR, te piden otra vez ciertas medidas de comprobación para justificar que uno fue vacunado y que tiene las 2 vacunas, y después igual te piden otra vez pruebas encima. Entonces hay demasiadas exigencias, es bastante llamativo. Doctor, usted hablaba de una política intensa. ¿Qué implica eso? Eso implica que nuestra Cancillería, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene que ponerse las pilas en una conversación directa con el ministro, con las personas o autoridades que están relacionadas a la Dirección de Migraciones de la Argentina, ¿verdad? Porque esta es una política que puede ser, lógicamente, como Estado federal que es, puede ser también interpretado como que atañe al departamento de la provincia que corresponda, pero es una situación nacional, porque es una especie de relacionamiento con el Paraguay, y ya tenemos algunas dificultades que escuché por ahí también en la insistencia de estos temas con la muerte de estas 2 niñas, donde se pone en tela de juicio las medidas que adoptó Paraguay en el combate contra el terrorismo, ¿verdad? Ya tenemos esa dificultad, ahora tenemos esta también, pero yo creo que la Cancillería tiene que insistir fuertemente. ¿Le parece, doctor, que lo que se está haciendo desde Cancillería no es suficiente? No, yo no quiero criticar a la Cancillería. Yo entiendo que esto es complejo. Hay múltiples intereses. La Argentina está en este momento en una etapa de elecciones, y esa etapa de elecciones, como también sucede aquí, todo se paraliza o todo se vuelve más complicado, ¿verdad? Porque cada medida que se adopte o cada decisión que se adopte tiene consecuencias. Y ellos están abocados totalmente a las elecciones internas que tienen próximamente. Entonces podría influir mucho la situación política por la que está atravesando Argentina, ideologías. Yo estoy seguro que es así. Aparte de todos los intereses económicos que están en juego aquí, también hay una situación bastante particular, que es en qué está puesta la atención de la Argentina en este momento. ¿Pero qué tendría que ver Paraguay con esa, no sé, esa tendencia política argentina? No es que tenga nada que ver, simplemente es ocuparse del problema, ¿verdad? Ocuparse del problema significa dedicarle energía a resolver esto una vez por todas. Pero todas las energías de los políticos, de los funcionarios argentinos en este momento está directamente abocado al tema de elecciones. Usted dice, doctor, que podría ser por esa falta de interés hacia Paraguay, por ejemplo, podría ser. Es parte del problema. Digamos que es complejo, en el sentido de que esa situación también agrava la posibilidad de ir encontrando soluciones más rápidas. Y hablando desde el derecho internacional, ellos están avalados legalmente para seguir extendiendo, digamos, este cierre de frontera, doctor. Por eso yo comencé con la discusión que se suscitó acá
sobre las medidas que restringían el tránsito. Por supuesto que hay convenios internacionales de libre tránsito, hay convenios internacionales, e incluso en las propias disposiciones constitucionales de los dos estados existe, pero eso cede ante situaciones como la que nosotros atravesamos, el tema de la pandemia. Desde mi punto de vista, el Estado sí puede adoptar ese tipo de medidas. Lo que resulta aquí desagradable es una especie de trato discriminatorio, y eso sí se puede reclamar. ¿Cómo se puede reclamar esa situación, doctor? Y tiene que invocar Cancillería, que se siente como discriminado a raíz de la apertura que hay con relación a Brasil, Chile y Uruguay, y con relación a Paraguay, a pesar de que los números de Paraguay en torno a las personas que están con el problema de COVID ha descendido muchísimo. ¿Y esto quién atendería? ¿Podría ser algún organismo en específico? ¿O hacia Argentina hay que hacer este reclamo? Es que ahí está la posibilidad de éxito en situaciones tan excepcionales como esta. Y esta situación de la pandemia es una situación excepcional. Pero que hay un trato discriminatorio, y hay que invocar eso, ¿verdad?, para posteriormente hacer otro reclamo, un reclamo diplomático, porque no vamos a llegar a una confrontación diplomática con Argentina por esta situación que se va a resolver, tarde o temprano se va a resolver, ¿verdad? El problema es que hay mucha ansiedad local, porque hay gente que ya lleva casi 2 años con sus actividades totalmente paralizadas. Totalmente. No se podría agravar la situación, ¿verdad? Lo primordial es que se solucione cuanto antes. Yo no veo que se vaya a agravar, salvo que venga una segunda ola, ojalá no, eso todos rogamos que no ocurra. Pero yo creo que esto se va a encaminar a resolver. El problema más delicado ahora es de que hay una mezcla de intereses económicos, hay una mezcla de situación coyuntural de la Argentina en sus elecciones. Hay una serie de cuestiones que todavía están imposibilitando, porque ya han habido anuncios de apertura. A pesar de las aperturas, también uno mira las condiciones y ve que con esa apertura, con esas condiciones, tampoco va a ser fluido el tráfico de las personas. Claro, va a estar limitado por lo menos hasta que acabe esto, ¿verdad? Va a estar muy limitado por estas medidas que dictó la Dirección de Migraciones Argentina. ¿Y qué lectura se puede dar también, doctor, de este anuncio que ellos hacen, que bueno, este fin de semana se tenía que reabrir las fronteras y finalmente no cumplieron? Bueno, ahí es donde yo digo que es raro que un gobierno anuncie oficialmente la apertura de fronteras y el cambio de situación y después no se realiza. Entonces la única explicación que yo encuentro es que están verdaderamente abocados a otra cosa en este momento. ¿Y alguna situación similar que se dio en otra región de este continente o en Europa, en otro lugar, doctor? Y hay muchos casos de restricciones. En todos estos casos siempre tuvo la discusión de libertad de tránsito o salud pública. Y ahí están, son dos principios importantes. Uno prácticamente internacional, porque estamos hablando del tráfico internacional, la apertura de las carreteras, la apertura de las fronteras, y el otro un tema local, pero un tema local de interés mundial. No es tan fácil este tema, no se le puede achacar, por ejemplo, al gobierno decir ustedes no consiguieron. Bueno, no consiguieron, tienen que seguir intentando, no queda otra. Paraguay es el que tiene que insistir. Paraguay tiene que insistir, instalar personas que estén permanentemente allá y también aquí ante las autoridades fronterizas, digamos, ¿verdad? Especialmente este gobernador Gildo, que siempre tiene una actitud bastante particular con relación a Paraguay, ¿verdad? Yo creo que hay que tratar de mejorar las relaciones con este señor también. ¿Y el Mercosur, doctor, tiene algo que ver? ¿Se estarían violando principios de este acuerdo? Y sí, el libre tránsito es un principio fundamental del Mercosur. El planteamiento vamos a suponer que
alguien quiera plantear alguna cuestión, alguno de los estados, o sea, el Estado paraguayo quiera plantear algún cuestionamiento respecto de estas trabas, digamos, al tránsito. Nosotros tenemos el Tribunal Permanente de Revisión, pero el mecanismo del Tribunal Permanente de Revisión va a ser mucho más lento que el obtener un resultado por vía diplomática. Eso puede llevar incluso años, entonces. No sé tanto si años, ¿verdad? Primero es que el Tribunal Permanente de Revisión se pueda abocar a una situación tan particular. Y con todos estos componentes que hemos dicho, es muy improbable que pueda obtener un éxito en un Tribunal Permanente de Revisión que tiene un procedimiento muy especial y que tiene su competencia también en algún sentido limitada. Para mí lo que queda, y es importante, es que haya una gestión de Cancillería intensa con personal asignado permanentemente a que esta cuestión se solucione. Ojalá que sí, realmente. Pero Argentina vemos que también cerró mucho tiempo sus fronteras con otros países. O sea, es Sí, una cuestión del gobierno también, doctor, ¿verdad? sí, así mismo. De hecho, estuve leyendo, yo me mantengo bastante informado de lo que pasa en la Argentina también, porque siempre tiene repercusión en Paraguay. Sí. Hay mucha crítica en los argentinos de las medidas adoptadas por el gobierno argentino en torno a las medidas sanitarias por pandemia. Medidas que a veces llegaron tarde, así como aquí se criticó también el tema de las vacunas. Hay bastante críticas, ¿verdad? Por eso que yo digo que en este momento no es el más apropiado para obtener un resultado inmediato, ¿verdad? Porque ellos están envueltos en esta discusión política muy intensa. Claro, dentro mismo del territorio hay muchas críticas y recuerdo esto, lo que le iba a decir justamente, que muchos argentinos estuvieron varados hace unos meses en el peor momento de la pandemia aquí en Paraguay, ni ellos podían cruzar hacia las fronteras, ni ellos podían ingresar, se les pedía un cupo, documentos que al final no tenían resultados y me tocó la experiencia de conocer a varios argentinos que estuvieron acá un mes incluso, doctor. Claro, entran, les dejan salir, pero no le dejan entrar por el mismo paso fronterizo, tienen que tomar un vuelo a Buenos Aires, de Buenos Aires si son del interior, ir al interior. Eso es casi absurdo, pero así es. Y bueno, veremos qué pasa en las próximas horas. Esperemos que haya una solución a esto y no sé si hay algo más que querés mencionar, doctor, como Sí. análisis y tu reflexión sobre esto que No, estamos viviendo. mi reflexión es que este tipo de cuestiones, eh, como son excepcionales, también tienen que tener medidas excepcionales. Eh, no sabemos si esto va a durar o se va a resolver de inmediatamente. Aparentemente en Itapúa es más posible que se resuelva antes que en esta zona de Clorinda, porque las cuestiones aquí son más económicas sobre todo y allá también. Pero hay más expectativas en Itapúa, ojalá se arregle, ¿verdad? Una vía a través del Mercosur por ahora no veo, o sea, observo y digo, sí, tenemos libre tránsito, libre circulación, pero no veo que haya una fórmula de solución que no sea la diplomática con mayor celeridad. Y también me hice nomás recordar la zona de Clorinda, todo esto que tiene que ver también con los pasos ilegales, el contrabando que parece que aumenta con toda esta situación, doctor. Es que el contrabando es difícil de tener cuando la diferencia de precio es tan grande, ¿verdad? Es muy grande, es enorme. ¿Y qué es lo que ocurriría con una apertura de frontera inmediata? Tal vez piensen las autoridades fronterizas que habría tal vez un probable desabastecimiento, tanto de combustible como de alimentos, todo ese tipo de consideraciones. Lo que pasa es que nosotros miramos con la óptica solo paraguaya, y ellos miran de otra manera y dicen, bueno, ¿qué pasa si es que se abre totalmente la frontera con la diferencia de precio que hay? Va a haber una avalancha de personas que van a comprar porque la diferencia de precio es grande y la especulación también. Con esto no estoy diciendo
de que eso sea una justificación. Claro, es una de que tengan justificación razón. en cierta medida, pero es un problema más económico argentino que paraguayo, ¿verdad? Y estamos nosotros no pagando las tenemos la culpa, consecuencias. tampoco tenemos la culpa de la situación económica argentina. Claro, no tenemos la culpa, pero estamos pagando las consecuencias con este cierre. Es verdad. Bueno, ahora que hablamos de esto, voy a detenerme un poco más Sí. a profundizar cómo va esta situación. Se puede mirar, en la Dirección de Migraciones Argentina tiene todos los protocolos que ellos están aplicando. Es interesante hacer un análisis tal vez así pormenorizado los requisitos. Algunos requisitos son verdaderamente increíbles para los ¿Cuáles? propios argentinos. ¿A cuáles te referís, doctor? Y los requisitos para el ingreso o reingreso de los argentinos, incluso para los argentinos está difícil a través de estas medidas de la Dirección de Migraciones Argentina. El tema de los cupos, por ejemplo, ¿verdad? Que ¿cómo le van a limitar o le van a negar el ingreso a un ciudadano, ¿verdad? O cómo permitirle a un ciudadano argentino que salga del país vía Paraguay y que después no le readmitan por la misma vía su ingreso a su propio territorio, donde está domiciliado, donde tiene y además es nacional, y le obligan a hacer un gasto extraordinario que es viajar hasta Buenos Aires y de Buenos Aires llegar a sus respectivas provincias, ¿verdad? Totalmente. Bueno, doctor, súper interesante sus análisis. Le agradecemos mucho desde acá por su tiempo y seguiremos hablando a medida que esto vaya cambiando, si le parece. Sí, yo siempre las ordeno, ningún problema. Y un gusto de que tengas un programa así de tanto interés. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Un abrazo también, adiós. Adiós, hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.